Profe, bueno, a Porfirio Díaz lo mencionabas, pues se le ha tachado de muchas cosas, se le ha incluso satanizado, ¿no? Hay mucho que puede ser verdad, otro que puede ser mentira, pero dentro de la misma política tuvo que haber algún sello distintivo de él, ¿no? Algún tipo de frases, algún tipo de conducta. ¿Cuáles eran? Sí, Porfirio era un personaje muy carismático. Cuando alguien le estaba tirando, o sea, que hablaba de su gobierno, luego decía, ese gallo quiere maíz, hay que echarle para que se calle. Esa era una frase muy usada por él. Otra frase era, el que no entienda, encierro, la cárcel. Destierro, desterrarlo a otro país, y si no se puede, entierro, matarlo. ¿Sí? La tercera es, mátalos en caliente. Porfirio daba la orden extrajudicial. Cuando hay un asesino, un salteador, y que ya no se lo aguante un poblado y me lo agarren, no lo juzguen ni nada, mátenlo allí mismo, en caliente. Entonces, todos sabemos, hemos escuchado de señores de edad, que hay algunos todavía y otros ya han fallecido, que decían, no hombre, en tiempo de Porfirio Díaz dejábamos las cosas en el corredor y no agarraban nada. Ese hombre sí atacaba bien a los delincuentes. ¿Sí? Entonces, Porfirio tiene lados buenos y lados malos. Aunque legalmente, pues, podemos decir que no es la conducta de un gobernante, pero él actuaba de esa manera. Y dada la figura de él, hubo también situaciones en las cuales hubo escándalos. Tú adelantabas de un personaje que incluso pues tuvo mucho que ver con él, y es precisamente quien contrae matrimonio con su hija Amada Díaz, ¿no? Sí, así es. Es un hacendado y empresario morelense, Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torre era un personaje de la política mexicana, una familia acaudalada, de origen franceses, quien se va llegando, pues todos los ricos hacían amistad con Porfirio y se conquista a Amada Díaz, la hija mayor de Porfirio. Entonces se casa con ella, ¿sí? El problema de que, bueno, en cuanto se casa Ignacio de la Torre con Amada, empiezan a ver los comentarios que llevaba una vida licenciosa y de homosexualidad. Sí, entonces fue un escandalazo grandísimo cuando dijeron, hombre, el yerno de Porfirio Díaz es homosexual. Eso es en cuanto a lo que era él y lo que se decía, pero también se le tenía que ligar con alguien. ¿A quién se le ligaba sentimentalmente? Mira, Guillermo, la historia registra que Ignacio de la Torre, una vez en un recorrido en una campaña política por el estado de Morelos, vio a Emiliano Zapata, aquel hombre bigotón y arriba del caballo, ¿sí? Le dicen que le cayó bien, porque luego que le dijo a uno, ¿quién es ese hombre? No, pues es Emiliano Zapata, es de los líderes de Anenecuilco. Mira, sabe manejar muy bien los caballos, yo quiero que me ayude a conseguirlo como caballerango, para que me cuide mis caballos allá en México. Ignacio de la Torre era muy aficionado a los caballos finos, tenía una colección hermosísima de caballos árabes, de caballos españoles, ¿sí? Entonces contrató a Emiliano Zapata para que se fuera a México y aceptó. Entonces cuando Emiliano se va a México, empieza el comentario, no, pues se llevó a Emiliano, ¿sí? O sea, ya estaba la imagen declarada de que Ignacio de la Torre era homosexual. Ya había una asociación entonces. Sí, entonces de ahí viene el rumor que algunos historiadores, queriendo detractar la figura de Emiliano Zapata, decían que era homosexual, ¿sí? Pero es precisamente por ese trabajo de 6 meses que estuvo ahí con Ignacio de la Torre. Entonces, ¿quién puede asegurar? Pues ninguno. Claro. Solamente ellos dos saben si en verdad hubo cosas o no. Ahora, lo que sí, pues hay comentarios que la historia registra que una vez la leva, los soldados agarraron a Emiliano y lo iban a enrolar en el ejército, y luego Nachito de la Torre intervino y lo dejaron. Otra que cuando se estaba casando con Amada Díaz, se desembocó un caballo en plena boda en la iglesia. Se encabritó, pues, y luego él, busquen a Emiliano, solamente él puede controlar esa bestia, y ahí iba Emiliano y lo controló. Y ya él pues se sintió orgulloso de que Emiliano, su caballerango, controló. Era parte pues de cómo se desenvolvía. Hernán, y entonces hay un escándalo que tú también mencionabas, muy comentado, ¿no? En relación a un baile, a una situación de ese tipo. Escandalazo, Guillermo. Un escándalo grandísimo que afectó mucho la imagen del gobierno de Porfirio Díaz y sus relaciones internacionales.
Esto era pura diplomacia en ese sentido. Sí, ¿no? efectivamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, en una calle de la Ciudad de México, como el 18 de noviembre de 1901, era un día domingo, dice la historia, a las 3 de la mañana. En la tarde, desde la mañana, hubo ciertas tarjetas o informaciones de una mujer que decía, va a haber un gran convivio, ¿sí? En la calle de La Paz, decían, allí casi en el centro de la Ciudad de México. Entonces asistieron ciertas personas solamente distinguidos, ¿sí? Entonces le dan el aviso a la policía, vayan a ese lugar porque están haciendo una fiesta de puros homosexuales, es una degeneración. Entonces cae la policía a las 3 de la mañana, ¿sí? La redada, así que la corredera por las azoteas, dice la historia. Entonces encuentran a 21 personas, 21 homosexuales, vestidos con hombre y 19 vestidos de mujer, unos con pelucas, con unas floresotas rojas, pintados, ¿sí? Coloreteados, con zapatillas de mujer, ¿sí? Con vestidos, de esos vestidos despampanantes que traían de Francia, con perfumes elegantes, ¿sí? Entonces los agarran, los atrapan a los 41, ¿sí? Pero los mismos que fueron detenidos dicen que no eran 41, que eran 42, que el número 42 era Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz. Entonces lo quitan a él. Sí, al ver, dice la historia que cuando lo detienen, él llevaba peluca y una floresota roja. Entonces, como que quiso esconderse y lo agarran, ¡dése preso! Sí. ¿Sí? Entonces él les empieza a decir, ustedes no saben con quién se mete, qué se meten ni con qué nada. Vámonos, dice, porque supuestamente el delito era contra la moral y las buenas costumbres. En eso, no, que los voy a cesar y ustedes no saben quién soy y qué. En eso uno le quita la peluca y la flor y dice, bueno, este parece, es Nachito de la Torre, es el yerno de Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, pues el jefe policíaco dijo, no, tenemos que ocultar esto porque va a ser un gran problema para el presidente de la República. ¿Sí? Pero los que estaban ahí, los demás decían que sea pareja la redada, ¿sí? Que también a Nachita se la lleven. Dice, no nomás a nosotros. Aunque sea yerna del presidente, decían, que también ella se la lleva a presa, que sea pareja la ley, así que se hizo un escandalazo. Y ellos, los que fueron detenidos, fueron los que hicieron ese comentario y también el reporte policial. ¿Y dónde llevaron a los detenidos? Mira, Porfirio era muy rígido, ¿sí? A todos ellos dice, los vamos a llevar allá al ejército para que se vayan a pelear con los indios allá en Yucatán, ¿sí? Entonces muchos, la mayoría eran puras personas ricas, ¿sí? Homosexuales riquísimos, ¿sí? Y de la alta sociedad, por eso era el escándalo tan grande, ¿sí? Entonces decía ahí en la historia, de ahí solamente puros copetones, puros ricos, gente pobre no entraba, ¿sí? Era el círculo aristocrático de don Porfirio. Entonces ahí los mandan a Yucatán a pelear con los indios que se habían sublevado y otros los mandan a trabajos forzados a Oaxaca. Ok, dos preguntas más, Hernán. ¿Ya en el poder ayuda Zapata a Ignacio de la Torre? Sí, mira, cuando cae Porfirio se embarca, se va a París, donde allá muere. Posteriormente, sabemos, entra Francisco I. Madero. Ignacio de la Torre siempre estuvo pagándole a la prensa para que le tiraran a Madero. Cuando Madero es tomado prisionero con Pino Suárez, lo llevan en el auto de Ignacio de la Torre, era un hombre acaudalado. Entonces ahí lo asesinan. Una vez que entra Victoriano Huerta y después es destituido por Carranza, agarran a Ignacio de la Torre y le dicen, tú prestaste el carro, y lo echa preso Carranza. Pero cuando entra Zapata a México, ¿sí? Zapata le devuelve el favor, pues había sido su caballerango, entonces lo saca de la cárcel y le da oportunidades para que se dedique a la vida comercial. Entonces comete un error Ignacio de la Torre, que se hace pasar como general del Ejército del Sur y se molesta Zapata, no, ¿cómo va a ser general del Ejército del Sur? Entonces lo reprime y lo deja ahí. Posteriormente, cuando Carranza toma Cuautla, lo hace preso, pero en la revuelta escapa y se va a Nueva York, donde muere Ignacio de la Torre. Bien, ¿cómo afectó este escándalo a Porfirio Díaz? Bastante, se enojó muchísimo Porfirio porque fue el blanco de críticas de todos los embajadores de los países. Ahora, los periódicos tuvo que pagar un montón de dinero a la prensa que él la tenía controlada.
pero no a todos, como por ejemplo el periódico El Hijo del Aguizote publicó una fotografía donde están los policías agarrando ahí a estas personas vestidas de mujeres. Entonces la crítica fue grandísima a nivel internacional, ¿no? Pues hallaron al yerno de Porfirio Díaz en una redada con una floresota roja, así que pues de manera personal no le decían nada, pero pues acá la crítica, entonces él sabía que le afectó. Bien, ¿qué tema será para el próximo miércoles, hermano? En el próximo tema, Guillermo, vamos a platicar de un tecpaneco que estuvo así de ser presidente de la República. Bien. Muy amigo de Porfirio Díaz y que invito al auditorio que nos acompañe. Claro, seguramente así va a ser. Gracias por compartir tus conocimientos e investigaciones de este personaje tan ilustre aquí en nuestro país. Vamos a un corte.